busca de la historia, no de leyendas y mitos. Quiero saber en verdad qué pasó en Santo Domingo. Quiero saber qué se hicieron los primeros pobladores, la esclavitud de los negros. Quiero saber las razones. Investigaré de Osorio, de piratas y corsarios, la revolución haitiana y los grandes trinitarios, Santana, Báez, Lilis, Luperón y otros caudillos. Y también quiero saber del régimen de Trujillo, de Juan Bosch de Triunvirato. Iré peldaño a peldaño, de abril de 65, llegaré a los 12 años. Y finalmente, señores, obviando muchas falacias, quiero saber quiénes fueron padres de la democracia. En pocas horas, los conspiradores que habían eliminado a Trujillo se vieron en serias dificultades. La mayoría fue capturado, a excepción de Antonio Imbert Barreras y Luis Amía Matió, quienes habían encontrado refugio en la residencia de la familia Cavaliano. A todos los conjurados se le dio una muerte cruel. Después de la Ubaldo Gómez, en la calle San Martín, Amado García Guerrero fue rodeado por el CIN. El teniente Amado García Guerrero fue sorprendido en la avenida San Martín. Antes de ser abatido por los esbirros del CIN, vendió cara a su vida, al llevarse por delante a varios de ellos. Era perseguido hasta aquí el teniente Amado García Guerrero. Y aquí, en esta casa, aquí ofrendó su vida. Varios conjurados fueron atrapados en la avenida Bolívar frente a la ferretería Reed, donde fueron cazados sin piedad. Pero la mayoría de los conspiradores guardaban prisión en la cárcel La Victoria. En principio, Petán y Negro Trujillo soñaban con dar un golpe de Estado y quedarse con el poder. Pero Ramfis, que tenía el control absoluto, se oponía resueltamente a ello y, por el contrario, decidió entablar conversaciones con la oposición, principalmente el PRD, con el fin de democratizar el país. El 5 de julio había llegado al país una avanzada del Partido Revolucionario Dominicano, integrada por Ángel Miolán, Ramón A. Castillo y Nicolás Silva, siendo recibidos por el comisionado del gobierno, el licenciado Rodríguez de Morici. El PRD fue recibido por una gran multitud en la cabeza occidental del puente Radamés, hoy Puente Duarte. Cuando el PRD llegó en la cabeza del puente, que se vayan los Trujillo, gritaba toda la gente. Al día siguiente de su llegada, el 6 de julio, el PRD hizo la primera manifestación pública en su local frente al Parque Colón. La ira popular se hizo sentir el día siguiente con la quema de la nefasta Radio Caribe. Todo esto demostraba que apenas un mes y algunos días, el terror que había impuesto la tiranía de Trujillo sobre la población comenzó a ceder. Los presos políticos comenzaron a ser liberados y el 9 de julio salió a la luz la agrupación política 14 de julio. Don Viriato Fiallo dijo a las sombras basta ya, y este pueblo acariciaba Navidad con libertad. El 11 de julio se formó la Unión Cívica Nacional, agrupación que en esta primera etapa de lucha contra los remanentes del Trujillato jugó un papel estelar.
El 12 de septiembre de 1961 llegó al país una comisión de la Organización de Estados Americanos con el fin de evaluar los acontecimientos. Durante el acto multitudinario de recibimiento a dicha comisión, un agente del SIN disparó, matando al profesor Víctor Estrella Liz. Las fuerzas trujillistas se negaban a darse por vencida y, habiendo formado una banda de matones denominada Los Paleros, procedieron a atacar a los opositores. Que se vayan los Trujillo, pedía el pueblo por doquier, pero amarrado a la silla seguía el doctor Balaguer. Pero ya era demasiado tarde para la intimidación. El 20 de octubre de 1961, los paleros fueron al barrio de Ciudad Nueva, que era el centro de la lucha contra los remanentes de la tiranía, y procedieron a agredir a todo el que encontraba a su paso. La juventud dominicana se atrincheró para esperarlos en los techos de las casas de la calle Espaillat. Pero no fueron los paleros los que el gobierno del doctor Balaguer mandó contra ellos, sino la policía, que produjo un mortal ataque contra la población. La frase con que el doctor Balaguer inició su discurso de esa noche para referirse a la masacre pasó a la historia. Sean mis primeras palabras para felicitar a la Policía Nacional. Para fines de octubre de 1961, la situación de lo que quedaba de la familia Trujillo en el país se hacía insostenible. Y el 23 de ese mes salieron del país Petán y Héctor Trujillo, quienes regresarían el 15 de noviembre para intentar materializar sus ambiciones de dar un golpe de Estado. Ramfis Trujillo les hizo marchar nuevamente, con lo que hubiese recibido de la historia un trato diferente, lo cual no pudo ser efectivo porque el 19 de noviembre de aquel 1961, Ramfis Trujillo dio orden de que sacaran de la cárcel a los tiranicidas Modesto Díaz, Roberto Pastoriza, Huáscar Tejeda, Pedro Livio Cedeño, Tunti Cáceres y Salvador Estrella Sadalá, y los llevasen a su presencia. Entonces, personalmente vio cómo eran asesinados uno tras otro los héroes del 30 de mayo. Más tarde, los cuerpos serían lanzados a los tiburones en la caleta. Khalil Che. Si él no hubiera matado a esa persona, mataron a su padre, y 2 o 3 cosas más que pasaron, yo creo que él hubiera quedado con otra imagen en su vida. Porque él tuvo la oportunidad de ser un dictador, como le digo, o comenzar la dictadura, y no lo aceptó, y lo hizo. Se enfrentó a sus tíos, y lo que le bajó su balague a él fue eso. La muerte de esas personas, mataron a su papá. Oigamos a Bernardo Vega. Ramfis fue un individuo que fue cuidado siempre en su casa. A los 3 años de edad lo vistieron de coronel. Un individuo que no tenía ninguna capacidad de mando, lo que era mujeriego, tenía ciertas ideas de izquierda, admiraba a Nasser, era muy antiamericano, no quería que los haitianos cortaran caña en la finca de su padre, creía que debía ser dominicano. Sí, tenía diferencias grandes con su padre, hubieron grandes pleitos entre ellos, en el año 60 hubo un gran pleito. En fin, cuando él regresa al país, ante la muerte de su padre, un individuo incapacitado en términos de su antecedente y conocimiento para enfrentar la situación. Entonces él negocia con los americanos una salida que, si le hubiera hecho caso a los americanos, hubiera sido muy diferente el resultado. Era el levantamiento de las sanciones a cambio de entregar las empresas de Trujillo, sobre todo el ingenio azucarero, a una fundación con tal de que él pudiera manejar parte de la fortuna. Pero esa era una cuestión en etapas, se le explicó bien claro a etapa 1, 2 y 3. Cuando viene la primera etapa y los americanos solamente hacen lo que dijeron que lo iban a hacer y él cree que eran más, se desespera y entonces decide irse del país, y antes de hacerlo asesina a los sobrevivientes, asesina personalmente a los sobrevivientes del 30 de mayo.
Al día siguiente se fue del país hacia Europa, considerando cumplida su misión histórica. El 19 de noviembre se desencadenó el principio del fin. Ese día el general Pedro Rafael Rodríguez Echavarría, que comandaba la base aérea de Santiago, se pronunció contra los Trujillo en respaldo al doctor Balaguer, quien a partir de ese momento asumió un poder real. Mientras tanto, las naves de guerra de los Estados Unidos permanecían vigilantes frente a las costas dominicanas. Al enterarse el pueblo de la salida de los Trujillo, dio inicio a una intensa jornada de destrucción de bustos, estatuas y símbolos de los Trujillo, así como de sus casas y propiedades. A los grupos que se formaron espontáneamente para saquear las fincas, casas y otras propiedades de los Trujillo se les llamó turba. Este pueblo se lanzó a huelga por 12 días y en el Parque Independencia se cebó la cobardía. Pero la salida de Trujillo no bastaba. La población siguió exigiendo un gobierno verdaderamente democrático y representativo. Fue así como el 27 de noviembre, por iniciativa de la Asociación de Abogados y con el respaldo masivo de las organizaciones de masas del país, se lanzó una huelga general exigiendo la salida de Balaguer y establecimiento de un nuevo gobierno. La huelga continuó por 12 días. Ha sido la más larga en la historia de la República Dominicana. Aunque no logró sus objetivos, esta huelga demostró hasta dónde los dominicanos estaban dispuestos a sacrificarse para lograr su libertad. Fue así como el 18 de diciembre se creó un Consejo de Estado que estuvo compuesto por el mismo doctor Balaguer como presidente, además de Rafael Bonelli, Eduardo Red Barreras, Nicolás Pichardo, Antonio Imbert Barreras, Luis Amía Matió y Monseñor Eliseo Pérez Sánchez. Pero la crisis continuó. El 16 de enero, la Unión Cívica Nacional celebraba una manifestación pacífica frente a su local al lado sur del Parque Independencia cuando fue ametrallada por militares, resultando 5 personas muertas y unas 20 heridas. Este es el Parque Independencia y ahí al frente estuvo el local de la Unión Cívica Nacional, desde el cual Viriato Fiallo y demás dirigentes arengaban a las multitudes cuando súbitamente se produjo la masacre. Libertad, libertad, libertad. Al fin ya se rompieron las cadenas que ataban. Al día siguiente, el 17 de enero, el general Rodríguez Echavarría dio un golpe de Estado para favorecer al doctor Balaguer. Pero la respuesta del pueblo fue fulminante y de tal proporción que al día siguiente los coroneles Huesin y Valdés y el mayor Rafael Tomás Fernández Domínguez apresaron a Rodríguez Echavarría. Sobre esto, Dante Ortiz. ¿Y qué es el Consejo de Estado, a donde participa Balaguer por menos de un mes, de diciembre a enero? Una articulación de un intento de articular los intereses de la burguesía tradicional con la burguesía trujillista a través de Bonelli. Pero esto no se logra. Entonces se produce el golpe de Estado, el autogolpe de Balaguer para salir de los componentes del primer Consejo de Estado. El doctor Balaguer se asiló en la Nunciatura Apostólica, mientras los demás integrantes del Consejo de Estado eran restituidos en el poder, ahora bajo la presidencia de Rafael F. Bonelli. Balaguer y Rodríguez Echavarría saldrían al exilio el 7 de marzo. Luego, a partir de enero 18, se constituye un Consejo de Estado que va a regir los destinos del país hasta las elecciones del 20 de diciembre y hasta la entrega del poder del profesor Bosch.
que el gobierno de los 7 tenía buenas intenciones porque su mandato era preparar las elecciones. Puede decirse que el Consejo de Estado de Bonelli cumplió su cometido. A las elecciones del 20 de diciembre concurrieron 2 candidatos principales, Viriato Fiallo por la Unión Cívica Nacional y Juan Bosch por el PRD. Viriato era un hombre bueno que no conocía de mañas. Con Juan Bosch se fue a la guerra, se metieron en campaña. A pesar de que al principio Viriato Fiallo tenía una mayor aceptación entre las masas, Bosch utilizó la radio para superarlo y día tras día, por medio de una charla sencilla, logró captar el apoyo del pueblo dominicano. Con sus charlas por la radio y su lenguaje sencillo, fue Juan Bosch quien pudo echarse a Viriato en un bolsillo. Uno de los principales slogans de Bosch, borrón y cuenta nueva, le valió el respaldo de la mayoría y en las elecciones del 20 de diciembre de 1962 obtuvo un triunfo resonante. Durante el año 1962 aparecieron noticias diversas que daban cuenta de la existencia de una extraña comunidad en las cercanías de las matas de Farfán, en San Juan de la Maguana, donde supuestamente se producían diversos actos de hechicería, magia y adivinación. Al lugar denominado Palmasola afluía gente de todos los lugares del país, por lo que el mismo fue adquiriendo cada vez más importancia en los medios de comunicación. Bajo la orientación de 3 hermanos llamados los Mellizos Ventura, que se decían enviados por Oliverio Mateo o Papá Liborio, Palmasola se convirtió en un centro de orientación mágico-religiosa. A fines de diciembre se envió una comisión para tratar de convencer a los Mellizos Ventura de que cesaran sus actividades, pero los comisionados fueron agredidos, resultando muerto uno de ellos, el general Miguel Rodríguez Reyes. A continuación, sobrevino una verdadera masacre contra los integrantes de la comuna. Aquel 28 de diciembre de 1962, la comuna milagrera de Palmasola fue borrada para siempre. Esta es la comunidad de Palmasola. Como se ve hoy, a muy poco espacio de aquí estuvo el centro de la vorágine aquel 28 de diciembre de 1962. En este momento tenemos una serie de gente que convive pacíficamente en Palmasola. No, que yo llegué, yo andaba mirando a ver cuántos habían muerto de los dolientes de aquí de la región, de la comunidad. Yo andaba mirando a ver. Él mismo llegó la guardia y no me dejaron salir. Me agarró un comandante y un teniente. Vamos a enterrar a los muertos. Hay una muchacha, hija de una hermana de uno de los muertos, de unos 3 de los muertos que murieron. Hija de Adela. Yo le he dicho, si me dan permiso, yo entierro a esa niña, porque su papá y su mamá dejaron aquí con qué enterrada. Porque esos animales que están aquí son casi todos, eran todos ellos. Y yo de esos saco y los entierro. Y me han dicho que si ella era algo mío, que me moviera, que le pusieran dedo, se pone un dedo. Y me apuntaban así con los fusiles ahí. Digo, no sé si se puede. Y si no se puede también me voy ahora mismo. Y salí y me devolvieron. Venga, vamos a enterrar a los muertos. Los muertos se enterraron 45 cabezas de gente en un solo hoyo. Con el para arriba y la cabeza para abajo. Que no lo podíamos tirar de otra forma. Hubieron muchos que se enterraron
fuera de ese hoyo, uno en una letrina que había ya que no tenía agua, que no tenía nada. Ese fue Anonito Cueva. Y los otros se enterraron, en otra letrina se enterró un hermano de los mellizos con 3 niños que quemaron en una casa, que se quemaron en una casa. Los niños eran como de 2 y 3 años. Eran 3 niños, chiquitos. Allá arriba hay un telo de Félix Novia, ahí abajo, ahí contra la farra. Ahí habían 7 juntos. Y allí adelante, al subir la subidita de allá, ahí quedaron 3. Que uno se le estaban los perros comiendo las piernas ya. Sí. Allí más arriba, más acá del bojito que yo vi allá abajo en el fondo, ahí mataron otro. Y otro le dieron un balazo y llegó a la casa allá pidiendo agua. Y me ha dicho un teniente, dice, cuidado si le dan agua. No le pueden dar agua. Si le dan agua se pama, se muere. El profesor Juan Bosch tomó posesión el 27 de febrero de 1963. En ese acto vinieron 3 de los mejores amigos que tuvo la República Dominicana en aquella etapa. Rómulo Betancourt, de Venezuela, Luis Muñoz Marín, de Puerto Rico, y José Figueres, de Costa Rica. El profesor se propuso con cargo y con mucha gracia enseñarle a nuestro pueblo cómo era la democracia. Bosch comenzó su gobierno con un nuevo estilo, caracterizado por su preocupación por educar a la población en materia política, así como tomando diferentes medidas en el orden económico y social. En materia económica, la principal acción de Bosch fue la firma del contrato con la Overseas Industrial Limited, de origen europeo. El contrato era para la construcción de las presas de Tavera y la de Valdesia, así como la ampliación del acueducto de Santo Domingo y otros. La oposición derechista tomó este contrato como estandarte de denuncia, aduciendo que era oneroso que el gobierno entregara 15 millones en pagarés a la Overseas. En el año centenario de la Gran Restauración se aprobó el 63 la nueva Constitución. El 29 de abril de ese 1963 se aprobó la nueva Constitución de la República, la cual contenía numerosas conquistas en el plano económico, político y social para el país. Sin embargo, algunos sectores, principalmente la Iglesia Católica, no lo vio así, por lo que desplegaron una intensa campaña de oposición a Bosch por medio de numerosas concentraciones políticas a las que llamaron de reafirmación cristiana y repudio al comunismo. La conspiración seguía de manera descarada, disfrazada con el nombre de reafirmación cristiana. Durante el gobierno de Bosch se hizo énfasis en los aspectos culturales. En el mes de junio, el día 11, visitó el país el afamado músico Pablo Casals, quien ofreció un concierto. Más tarde, recibimos la visita del más grande humorista mexicano, Mario Moreno, Cantinflas. El 24 de abril se supo de una conspiración que propiciaban opositores haitianos al régimen de Duvalier en territorio dominicano sin que el presidente de la República lo supiese. Esto molestó a Bosch. Y el 16 de mayo se anunció el reinicio de la reforma agraria, ahora con un sentido más progresista. El 16 de agosto, mientras los sectores que buscaban derrocarlo proseguían con sus frenéticas manifestaciones de reafirmación cristiana, Bosch tuvo uno de los momentos que más satisfacción le produjo durante sus 7 meses de gobierno: la celebración del centenario de la restauración de la República. Para el mes de septiembre, todos los sectores del país
sabían de la existencia de planes conspirativos contra el orden institucional y el 25 de septiembre